Buenas tardes. Este es el tercer video sobre sociedades anónimas. Es la tercera clase de sociedades anónimas. Recuerden que las clases son más bien descriptivas, más bien mencionan los aspectos fundamentales de los temas a tratar y de ninguna manera sustituyen el material de estudio indicado. En este video lo que vamos a analizar o lo que vamos a describir es el sistema orgánico de las sociedades anónimas. ¿A qué nos vamos a referir? Nos vamos a referir al funcionamiento de la asamblea de accionistas como primer órgano, nos vamos a referir al funcionamiento del órgano de administración como segundo órgano, y nos vamos a referir además al funcionamiento del órgano de control interno como tercer órgano. Todas las sociedades comerciales, incluyendo la sociedad anónima, tienen estos órganos. El órgano de gobierno, que son los socios actuando organizadamente, orgánicamente en el ámbito de sus competencias. El órgano de administración, que podrá ser de acuerdo al tipo de administración correspondiente según el tipo de sociedad, el encargado de gestionar los negocios sociales. Hay también un órgano de representación, que es quien representa a la sociedad y actúa frente a terceros, y hay, o puede haber, según el caso, un órgano de control interno. La primera particularidad que existe en este tema en materia de sociedades anónimas es que los órganos están bien marcados, bien diferenciados, y que muchas veces los soportes personales o los integrantes de esos órganos no necesariamente son las mismas personas. En las sociedades de tipo personal, por ejemplo, si pensamos en una sociedad colectiva, el soporte personal se confunde porque es siempre el mismo y no existen las formalidades propias para el funcionamiento de los órganos que sí existe en materia de sociedades anónimas. En primer lugar, en relación al denominado órgano de gobierno, que es la asamblea de accionistas, está regulado en la Ley de Sociedades a partir del artículo 340. La asamblea de accionistas de las sociedades anónimas es las reuniones de accionistas llevadas a cabo de acuerdo a lo que dice la ley. Esto es, respetando las formalidades de convocatoria, de celebración, de quórum, de mayorías, ¿sí? Y esas decisiones que adoptan los accionistas conforme al régimen legal y estatutario son obligatorias o obligan a la propia sociedad, a los administradores que deben ejecutarla y a todos los accionistas hayan o no hayan votado a favor. Vamos a ver sobre el final de las asambleas de accionistas. Yo simplemente les voy a mencionar que existe en nuestro ordenamiento jurídico para aquellos casos en que las resoluciones adoptadas por las asambleas de accionistas son adoptadas en contra de lo que dice la ley, o lo que dice el estatuto, o lo que dice el reglamento, o en contra de los intereses de la sociedad, o en contra de los derechos de los accionistas, es posible impugnar lo resuelto por la asamblea judicialmente a los efectos de que el juez deje sin efecto lo resuelto por la asamblea. Pero esto es algo excepcional que sucede en los casos de enfermedad, por decirlo de alguna manera. Pero en principio las resoluciones adoptadas por la asamblea de acuerdo al régimen legal y estatutario obligan a la sociedad, a los administradores y a todos los accionistas hayan o no hayan votado a favor. La ley de sociedades comerciales distingue tres clases de asambleas. Las asambleas especiales, y la asamblea general ordinaria y la asamblea general extraordinaria. Las asambleas especiales son asambleas que no necesariamente van a existir en todas las sociedades anónimas, sino que van a existir solamente en aquellas sociedades anónimas donde existan, por ejemplo, acciones preferidas. Cuando hay alguna clase de acciones que reconoce, por ejemplo, determinados derechos de los accionistas, y estamos en lo que llamamos, por ejemplo, acciones preferidas, bueno, la asamblea que nuclea a los accionistas titulares de esas acciones, titulares de una clase de acciones, se denomina asamblea especial. Nosotros nos vamos a referir en esta clase a las llamadas asambleas generales. Las asambleas generales de accionistas son aquellas a las cuales pueden asistir todos los accionistas de la sociedad. La ley distingue en el artículo 342 y 343, según la competencia de la asamblea, entre asamblea
ordinaria y asamblea extraordinaria. Esto es, vamos a distinguir entre asamblea ordinaria y asamblea extraordinaria. El primer criterio para distinguir o diferenciar ambos tipos de asamblea es la competencia. Esto es, los asuntos que la ley pone a consideración de cada una de las asambleas. El artículo 342 establece cuáles son los temas que le corresponde considerar y resolver a la asamblea ordinaria de accionistas. Y ahí te enumera, en primer lugar, la aprobación de la documentación que debe formular necesariamente dentro de los 4 meses siguientes al cierre de ejercicio el órgano de administración. Recuerdan ustedes de la parte general de la ley que el órgano de administración debe preparar los estados contables, debe preparar el proyecto de distribución de utilidades, debe preparar el inventario y debe preparar la memoria de los estados contables. Eventualmente, si en la sociedad existe un órgano de control interno, el órgano de control interno debe hacer un informe sobre esa documentación, sobre la legalidad, la opinión que le merece ese tipo de documentación que preparó el órgano de administración. Toda esa documentación se prepara anualmente y es sometida a consideración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Esa Asamblea Ordinaria de Accionistas, además, es la que va a resolver sobre la designación, cese y remoción de los directores o los integrantes del directorio, de los integrantes del órgano de control interno, y es la que además le va a fijar la remuneración para el caso de que en el estatuto no estuviese fijado el régimen de remuneración. O sea que además de considerar la documentación que anualmente debe preparar el órgano de administración, la Asamblea Ordinaria es la que designa y cesa a los directores de los síndicos de sus cargos, y es además la que le fija la remuneración. Y por último, en la asamblea ordinaria se puede resolver iniciarle acciones de responsabilidad a los directores o a los síndicos, como vamos a ver más adelante. Eso es el ámbito de competencia propia, natural, que le corresponde analizar una vez por año en el momento de celebración a la asamblea ordinaria de accionistas. El artículo 343 de la Ley de Sociedades desarrolla y describe el ámbito de competencia, o los asuntos que son de competencia, esto es, los temas que le corresponde tratar a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, todas las modificaciones al contrato social. Cualquier artículo, cualquier cláusula que sea necesaria reformar del contrato social, del estatuto social, es competencia de la Asamblea Extraordinaria. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el aumento de capital social, de acuerdo al 284 de la Ley de Sociedades. Bueno, si reformamos y aumentamos el capital social, que no es otra cosa que una reforma del estatuto, también es competencia de la Asamblea Extraordinaria. El reintegro de capital, dice la ley. Toda vez que la sociedad debe resolver un reintegro de capital es una reducción del capital integrado y un simultáneo aporte real de capital, ¿sí? Es una situación que se da cuando hay pérdidas acumuladas en la sociedad, y para absorber esas pérdidas, la sociedad lo que hace es baja el capital, absorbe pérdidas y se vuelven a hacer aportes de capital. Esa operación de reducción nominal del capital para absorber pérdidas y aumento real por nuevos aportes de capital se denomina reintegro de capital. El reintegro de capital es un asunto exclusivo de competencia de la Asamblea Extraordinaria. Lo mismo el rescate, el reembolso y la amortización de acciones, la fusión, la transformación, la escisión, la disolución anticipada de la sociedad, o la disolución por alguna otra causal que tenga que ser declarada, va a ser declarada orgánicamente por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. La emisión de obligaciones negociables y la limitación o suspensión del derecho de preferencia también corresponde a la Asamblea Extraordinaria. Eso es la competencia natural. Son los asuntos que le corresponde tratar a la Asamblea Extraordinaria, ¿no? Adicionalmente, la ley establece que, existiendo razones de urgencia para tratar asuntos que normalmente son de competencia de la Asamblea Ordinaria, por ejemplo, cesar a un director,
¿tá? Si existe una razón de urgencia, ese tema lo puede decidir la asamblea extraordinaria, de modo que no debemos esperar hasta la próxima asamblea ordinaria. Supónganse que es necesario modificar el directorio rápidamente, que no podemos esperar 6, 7, 8, 10 meses, que sería la fecha de la próxima asamblea ordinaria, para resolverlo, porque hay una razón de urgencia, entonces lo puede resolver la asamblea extraordinaria. Es decir, que la asamblea extraordinaria puede adoptar asuntos o puede tratar asuntos que normalmente son de competencia ordinaria cuando hay razones de urgencia, pero a la inversa no se da. Los temas que son de la extraordinaria siempre tienen que ser resueltos por asamblea extraordinaria. Ahí hay una primera diferenciación en cuanto a la competencia, en cuanto a los asuntos que le corresponde tratar a una y otra asamblea. Una segunda diferencia que podemos encontrar entre asamblea ordinaria y extraordinaria es la oportunidad de celebración. La asamblea ordinaria debe celebrarse una vez por año, ¿tá? Dentro de los 180 días siguientes al cierre de ejercicio. O sea que si la sociedad cierra ejercicio todos los 31 de diciembre, la asamblea ordinaria deberá celebrarse como máximo el 30 de junio, si suponemos que el 30 de junio es el día 180. ¿tá? En cambio, la asamblea extraordinaria se va a celebrar ¿cuándo? Cuando sea necesario, de acuerdo a las circunstancias del caso. Y eventualmente podrá celebrarse más de una asamblea extraordinaria en un ejercicio o no celebrarse ninguna. Eso va a depender de las circunstancias de cada caso. Ahora voy a hacer referencia en unos minutitos a una tercera diferencia que hay entre asamblea ordinaria y extraordinaria y que tiene que ver con el quórum necesario para la celebración de una y otra. Ahora volvemos sobre esto. En cuanto a la celebración y a la convocatoria de la asamblea, el 344 dice lo que yo les decía. La asamblea ordinaria, dentro de los 180 días siguientes al cierre de cada ejercicio es cuando debe celebrarse, y la asamblea extraordinaria depende de las circunstancias. ¿Cómo se convoca la asamblea? ¿Quién es el encargado de convocarla? Es el órgano de administración, o sea, el directorio, o en su caso el administrador. Ese es el órgano, como es el que gestiona los negocios sociales, el que está en el día a día, el que sabe las necesidades, es el que va a definir cuándo se tiene que convocar para una asamblea. Después la ley de sociedades establece que si habiendo un órgano de control interno, te lo dice el artículo 402, si el órgano de administración, el directorio no convocó a una asamblea, el síndico de existir, o la comisión fiscal, el órgano de control interno de existir, deberá convocar. Pero en principio es el órgano de administración. Los accionistas no están legitimados para convocar a una asamblea. Lo que sí tienen es iniciativa para pedirle al directorio que convoque, para pedirle al órgano de administración que convoque. Y esto es lo que dice el artículo 344. Los accionistas que sean titulares por lo menos del 20% de las acciones, del 20% del capital integrado, pueden requerir del órgano de administración que convoque a una asamblea y le pueden ofrecer o le pueden sugerir el orden del día. Si al accionista le interesa tratar determinado tema que le parece que es importante, que lo tiene que tratar, por ejemplo, en una asamblea extraordinaria, pueden pedirle al directorio que convoque. O sea que tienen una facultad de iniciativa, pueden solicitar que convoque, pero no pueden convocar directamente. Ahora, ¿qué pasa si formulan la petición de convocatoria y dentro de los 40 días siguientes el directorio no convoca? ¿tá? Ahí lo que dice la ley es que cualquier director, individualmente, o cualquier integrante de la comisión fiscal, si es que existe un órgano de control interno, pueden convocar. Y si eso no sucede, los accionistas que peticionaron al directorio que convoque pueden proseguir con esa iniciativa, con esa intención, y pedirle o bien al órgano de control interno, que es la Auditoría Interna de la Nación, o bien judicialmente, pueden pedir que se convoque a asamblea. ¿tá? O sea que un primer requisito para la celebración de la asamblea es que debe haber una formal convocatoria. Un segundo requisito es que previamente a la celebración de la asamblea, la convocatoria debe publicarse, por lo menos por 3 días en el diario oficial y en otro diario de circulación en el domicilio de la sociedad. O sea que una vez que el órgano de administración, directorio convoca, debe publicarse, darle publicidad a esa convocatoria. Y esa publicidad tiene que ser con determinada antelación, no puede ser inferior a 10 días, nosotros no podemos publicar hoy para mañana, sino que tiene que haber por lo menos 10 días como mínimo entre la última publicación y la fecha de la asamblea,
y entre la última publicación y la fecha de asamblea, como máximo puede haber 30 días. O sea que la antelación no puede ser inferior a 10 días ni superior a 30 días. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice, o qué es lo que permite el artículo 347? El artículo 347 nos habla de asamblea unánime. ¿Qué quiere decir la asamblea unánime? Quiere decir que si están presentes en la asamblea accionistas titulares del 100% del capital, se puede prescindir o no es necesario realizar esas publicaciones previas. Obviamente, cuando hay un solo accionista o cuando hay más de un accionista, pero se sabe que los dos van a ir a la asamblea, no tiene sentido hacer esa convocatoria y gastar dinero. O sea, la ley permite prescindir de la convocatoria, de la publicidad, mejor dicho, de la convocatoria, cuando asiste a la asamblea todo el capital, que es lo que llamamos asamblea unánime. El directorio, cuando va a convocar a asamblea y cuando va a darle publicidad a través de esas publicaciones en el diario oficial y en otro diario, tiene que establecer determinados contenidos, ¿sí? La convocatoria tiene que decir el tipo de asamblea que se está convocando, si es ordinaria, si es extraordinaria, el lugar donde se va a celebrar, la hora en la cual se va a celebrar y el orden del día. El orden del día son los temas que se van a considerar. Esto es importante porque los accionistas enterados de esa convocatoria saben que si no van, saben los temas que se van a tratar, porque en principio la asamblea no puede tratar temas que no estén incorporados previamente dentro del orden del día. ¿Sí? Entonces no se toma por sorpresa a nadie. Otra cosa que se debe dar publicidad es la primera y segunda convocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Cuando se hace una convocatoria, el directorio, por ejemplo, va a decir, se convoca a los accionistas de la asamblea a una asamblea extraordinaria a celebrarse el día 25 de junio en la asamblea que tendrá lugar en 18 de julio, 13:20, piso 7, por ejemplo, ¿ah? A la hora 18 en primera convocatoria. ¿Sí? Y puede agregar, y a la hora 19 en segunda convocatoria. O sea que la ley habla de una primera y segunda convocatoria, y además poner el orden del día, ¿tá? Al efecto de tratar el siguiente orden del día. ¿Por qué hay una primera y una segunda convocatoria? ¿Por qué puede darnos una convocatoria? Esto tiene que ver con el quórum para sesionar, y tiene que ver con la tercera diferencia entre asamblea ordinaria y extraordinaria. ¿En qué sentido? ¿Qué les quiero decir con esto? Dice la ley que la asamblea ordinaria, para sesionar, o sea, esto es, para funcionar, tiene que tener, requiere de un quórum del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen que estar presentes en la asamblea, tienen que estar presentes accionistas que representen por lo menos, dice, la mitad más uno de las acciones con derecho a voto. En realidad es más del 50%, es la mitad más uno. Entonces se hace la convocatoria, el directorio hace la convocatoria para el 25 de junio, ¿tá? A las 18 horas en la primera convocatoria. A las 18 horas lo que hay que establecer es si los accionistas que están presentes en realidad representan más de la mitad del capital integrado, es decir, la mitad más uno de las acciones con derecho a voto, agrega la ley. Esto es porque no sé si ustedes recuerdan que existe la posibilidad de que algún accionista o alguna acción haya sido privado cuando la ley lo permite del derecho de voto. Pero si suponemos que el capital integrado es 100 y que hay 100 acciones de $1 y que todas tienen derecho de voto, en la primera convocatoria tiene que haber un quórum de 50 más 1. Si hay accionistas con 51 acciones, se celebra la asamblea en primera convocatoria, asamblea ordinaria. Y dice la ley, en segunda convocatoria se celebrará con la cantidad de accionistas que estén presentes, o con la cantidad de acciones que haya. ¿Ah? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si es una convocatoria, se llega a la hora de la asamblea y no está presente el quórum, porque fueron pocos accionistas, en principio habría que volver a hacer una segunda convocatoria. La ley lo que permite es, en la misma publicidad, en la misma convocatoria, convocar a la primera y la segunda convocatoria. Entonces, si llega a las 18, que es la hora de la primera convocatoria, y no tenemos la mitad más uno de acciones presentes, vamos a esperar a las 19, que es la segunda convocatoria, porque entre una y otra por lo menos tiene que haber una hora, ¿tá? Y llegada la hora de la segunda convocatoria, la asamblea va a sesionar con las acciones que estén presentes. Si hay un 10%, habrá un 10%, si hay un 5%, un 5%. Porque eso es el quórum para sesionar en materia de asamblea ordinaria. Primera convocatoria, mitad más uno de acciones con derecho a voto. Segunda convocatoria, cualquiera sea la cantidad de acciones presentes. Y en materia de asamblea extraordinaria, el quórum es distinto.
porque en primera convocatoria, dice el artículo 355, se requiere que estén presentes acciones por un 60%, acciones que representen el 60% de las acciones con derecho a voto. O sea, tiene que haber accionistas titulares del 60% de las acciones con derecho a voto, en primera convocatoria. Si en la primera convocatoria no se llegó, vamos a la segunda convocatoria, que puede ser una hora después, y la Asamblea podrá sesionar siempre y cuando estén presentes accionistas que representen por lo menos el 40% de las acciones con derecho a voto. Y si no se llegó a esa cantidad de acciones a la segunda convocatoria, la ley permite hacer una nueva convocatoria, pero ahí hay que volver a convocar y volver a publicar. Y la Asamblea Extraordinaria sesionará con la cantidad de acciones presentes, sea la cantidad que sea. O sea que el quórum para sesionar también difiere si la Asamblea es ordinaria o si es extraordinaria. Entonces, cuando la Asamblea fue convocada correctamente, se hicieron las publicaciones y se llega el momento de hacer la Asamblea se va a constituir. ¿Cómo se constituye la Asamblea? Bueno, hay determinados requerimientos. En principio, los accionistas que asisten a la Asamblea se tienen que registrar en un libro que tiene la Asamblea, que se llama el Libro Registro de Accionistas a las Asambleas. Ahí se registra el nombre del accionista que está presente, la cantidad de acciones, las acciones las deja depositadas, o eventualmente presenta un certificado de depósito. Hay un depositario que se queda con las acciones y que certifica que las acciones son de determinado accionista. El accionista va, eventualmente no las lleva a la Asamblea porque tiene miedo de perderlas, va con el certificado de depósito y se registra, acredita su calidad de accionista y registra sus acciones. Entonces, cuando se registraron todos los accionistas presentes, se cierra el registro, se sabe cuántos accionistas hay y cuántas acciones representan. Y ahí vamos a saber si llegamos al quórum o no llegamos al quórum. Y se celebra la asamblea. ¿Quiénes pueden ir a la asamblea? Obviamente los accionistas, que pueden ir personalmente o pueden ir representados por un tercero. Habrá que justificar el tercero que se presenta, va a tener que justificar su calidad de mandatario, de representante con facultades para representar al accionista. Pueden ir o tienen que ir los directores, los órganos los integrantes del órgano de control interno también tienen que ir. ¿tá? Eventualmente el directorio le puede pedir a algún técnico que esté presente, sobre todo a veces cuando se van a aprobar estados contables, es normal que esté presente el contador de la sociedad para poder explicar a los accionistas las preguntas que ellos hagan, o si hay algún tema técnico, el directorio le puede pedir a algún técnico que los acompañe. ¿tá? Y además los accionistas, cada uno de ellos puede asistir a la asamblea acompañado de un asesor, ¿sí? Acompañado eventualmente de un contador o de un abogado. ¿tá? El asesor no tiene ni voz ni voto. El que puede hablar y el que puede votar es cada uno de los accionistas. Y el accionista puede asistir asesorado acompañado por un asesor. Se abre la asamblea generalmente es presidida por el presidente del directorio o por el administrador de la sociedad, cuando el órgano de administración es un administrador, que es el que declara abierta a la asamblea y el que va presentando uno a uno los puntos del orden del día, ¿sí? Y se va dejando registro de lo que se va deliberando y lo que se va resolviendo. ¿tá? Y culminada la asamblea, se hace un acta de la asamblea. En el acta se transcriben o se resumen eh, lo discutido, lo deliberado y las decisiones adoptadas. Y esa acta después se va a pasar al libro de actas de asamblea. ¿tá? En principio, las decisiones que adopta la asamblea de accionistas, ya sea ordinaria o extraordinaria, requieren el voto conforme de accionistas que representen la mayoría del capital presente en la asamblea. Esto surge del artículo 356. Esto es el principio general, salvo que la ley o el estatuto prevean una mayoría diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si se va a modificar el directorio y en la asamblea están presentes los accionistas que representan el 10% del capital integrado, y hay 10 acciones, y cada acción tiene derecho a un voto, y bueno, habrá adoptado la decisión accionistas que representen 6 acciones, porque es la mayoría de capital presente en la asamblea. Y ustedes me dirán, bueno, pero lo decidieron accionistas que tienen el 6% de todo el capital. Sí, los demás accionistas, pudiendo haber ido, no fueron. De alguna manera aceptaron lo que iban a decidir los otros. Esto es el principio general. Para adoptar decisiones se necesita la mayoría de capital presente en la asamblea. Sin embargo, hay excepciones.
Por ejemplo, el artículo 330 nos habla para limitar el derecho de preferencia, entre otras condiciones o entre otros requisitos, se requiere el voto conforme de accionistas que representen por lo menos la mayoría absoluta del capital. O, por ejemplo, para adoptar las decisiones que dan derecho de receso, que están en el 362, como aumento de capital, como transformación, fusión, escisión, cambio de domicilio al extranjero, o para resolver la disolución de la sociedad. Para todo ese tipo de decisiones que modifican las reglas de juego, el principio es, de acuerdo al 362, que se requiere la mayoría absoluta de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 100 acciones, se va a necesitar que la decisión sea adoptada por accionistas que representen por lo menos 51 acciones, o sea, más de la mitad del capital integrado. 50 más 1, en el ejemplo que les estoy poniendo. ¿tá? Y bueno, si resulta que la Asamblea había sesionado con un quórum menor porque podía sesionar, podrá sesionar, pero no podrá adoptar este tipo de decisiones. ¿Sí? O sea que hay decisiones que por su importancia, la ley exige una mayoría superior a la mayoría que es la generalmente admitida. Incluso más, recuerdan ustedes que el artículo 320 de la Ley de Sociedades, que es el 320 es aquel artículo que dice que los accionistas tienen derecho a que se distribuya año a año como mínimo el 20% de las utilidades netas de cada ejercicio. Es una norma que está establecida para proteger el derecho al dividendo, principalmente de los accionistas minoritarios. Ahora bien, si existiesen razones fundadas para no distribuir ese dividendo, por ejemplo, porque hay razones de autofinanciamiento para preservar el interés social, porque si se distribuyera aún ese 20% de la sociedad podría quedar en grave peligro, que podría suceder esto. Para adoptar esa decisión de no distribuir el dividendo mínimo, la ley exige la mayor de las mayorías legales, que es el 75% del capital de las acciones que representan el capital integrado. 75% de las acciones con derecho a voto. Yo tengo 100 acciones, necesito que la decisión sea adoptada por accionistas titulares de por lo menos 75. O sea que el principio general para adoptar mayorías es mayoría de capital presente en la Asamblea, salvo que la ley o el estatuto establezca una mayoría mayor. ¿Dónde se ven las mayorías más exigentes en la ley? Cuando son decisiones que cambian las reglas de juego. Por ejemplo, las del 330 o las del 362. Ese tipo de decisiones que están en esos artículos. Y la mayoría mayor es la del 320. Para no distribuir el dividendo mínimo, se requiere una mayoría de por lo menos el 75% del capital. Bueno, estos son los titulares o los aspectos descriptivos más importantes de cómo es el funcionamiento de las asambleas de accionistas. Recuerden, tipos de asambleas, cómo las diferenciamos, cuál es el quórum para sesionar, cuáles son las mayorías para adoptar decisiones, quiénes son las personas que pueden asistir a asambleas, cómo se convoca la asamblea, ¿sí? Quién puede requerir la convocatoria de asamblea, cuáles son los presupuestos previos, anteriores y los concomitantes o simultáneos a la celebración de la asamblea. Todo esto es lo que ustedes deben profundizar en el material. Pero ese es el primer órgano de la sociedad anónima, el llamado órgano de gobierno, los accionistas actuando orgánicamente en la asamblea. Hay otro órgano que es el órgano de administración, de las sociedades anónimas, que está regulado a partir del artículo 375. El 375 y siguientes está en la subsección que habla de órgano de administración y órgano de representación. Técnicamente son dos órganos distintos. Nosotros vamos a hablar del órgano de administración y yo les voy a separar y les voy a mencionar para que distingan cuál es además el órgano de representación. Y acá tenemos que tener presente todas las disposiciones que habían estudiado en la parte general de la ley, a partir del artículo 79 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales, porque todas las sociedades tienen un órgano de administración y también de representación. Se aplican las disposiciones previstas en la parte general de la ley, pero muchas de ellas tienen soluciones específicas o particulares en estas disposiciones previstas exclusivamente para sociedades anónimas. O sea, acá vamos a completar lo que ya estudiaron en la parte general. Recuerdan que el órgano de administración de la sociedad anónima, pero de cualquier sociedad, es el que tiene como competencia propia, natural y fundamental la gestión de los negocios sociales. Llamamos órgano de administración,
que podrá ser un administrador individual o podrá ser un directorio, a quien se encarga de la gestión de los negocios sociales. ¿Tá? Después internamente en la estructura de la empresa habrá un sector o un área de administración, habrá un área de contabilidad, habrá un área de marketing, un área de legales, un área operativa, todas esas áreas son desde el aspecto empresarial. Acá estamos hablando del aspecto jurídico. El órgano de administración será el administrador o será un directorio, ¿tá? Y está encargado jurídicamente de todo lo que tiene que ver con gestionar, con manejar los negocios sociales, tomar las decisiones empresariales. ¿Sí? Después, obviamente, se va a valer de toda la estructura de la empresa y todos los recursos humanos para ejecutarla, pero el encargado es el órgano de administración. Y recuerden que dentro de las funciones, dentro de las competencias de lo que la ley considera actividad de administración, están los actos que implican la enajenación de bienes sociales, el arrendamiento de bienes sociales o el gravamen de bienes sociales. ¿Qué quiere decir? Que la decisión de vender un inmueble de una sociedad anónima, o la decisión de hipotecar un inmueble de la sociedad anónima, de sacar un préstamo del banco e hipotecarlo, no corresponde al órgano de gobierno, no corresponde a los accionistas en asamblea, corresponde al órgano de administración, porque eso es, en términos de la ley, gestionar. Entonces, quien va a decidir la política de marketing, la política de empleo, de contratación de personas, de otorgamiento de poderes, de compra de bienes, de impulsar nuevos negocios, de un cierre de un establecimiento comercial, todo lo que tiene que ver con la gestión, ¿quién es? Incluyendo la posibilidad de venta de los bienes sociales, o del arrendamiento de bienes sociales, o de la hipoteca o prenda de bienes sociales, es el órgano de administración. La ley lo que dice en el 375, que la administración va a estar a cargo de un administrador o de un directorio, que estará establecido eso en el estatuto y que el estatuto puede delegar en la asamblea de accionistas la determinación de una u otra forma de administración. ¿Ah? En cambio, el representante o el órgano de representación ya no se encarga de gestionar los negocios sociales, sino que lo que se encarga es de expresar o de transmitir la voluntad de la sociedad frente a los terceros. Quien actúa invocando facultades de representación es el órgano de representación. Por ejemplo, internamente, en la esfera interna de la sociedad, el directorio es el que va a resolver celebrar un préstamo con el Banco de la República para tomar una línea de crédito y recibir $200.000 para invertirlo en tal cosa. Quien adopta esa decisión es el órgano de administración. Y el órgano de administración además resuelve hipotecar determinado bien para garantizarle al banco el repago de ese préstamo que está tomando. Eso se resuelve en la fase interna, el órgano de administración hace el acta, la transcribe al libro, todo perfecto. Ahora bien, cuando hay que firmar los formularios y firmar los contratos, y firmar los formularios para abrir una cuenta corriente en el banco o una caja de ahorro, y quien va a firmar la hipoteca, el que actúa es el representante, o sea, quien expresa frente a los terceros lo que decidió internamente en una administración es el órgano de representación. Es el que manifiesta frente a los terceros la voluntad de la sociedad y quien obliga con su voluntad a la sociedad, dentro del ámbito de sus competencias. ¿Qué es lo que dice la ley? Que cuando hay un administrador, ese administrador a su vez será el representante. Y cuando hay un directorio, el presidente, el directorio a su vez será el representante de la sociedad, salvo pacto en contrario. Entonces, muchas veces en los estatutos de una sociedad anónima, cuando se dice que el órgano de administración será un directorio, el estatuto dice que la representación estará a cargo de 2 directores actuando conjuntamente. O estará a cargo del presidente actuando con el secretario. O estará a cargo indistintamente del presidente o vicepresidente. O sea, la solución legal que dice que quien va a representar a la sociedad es el presidente del directorio, puede tener algún pacto en contrario. El estatuto puede prever otra cosa. Lo importante primero es que ustedes diferencien entre órgano de administración y órgano de representación. Los administradores y los integrantes directorios, o sea, los directores, como vimos hace un ratito, son designados y son cesados por la asamblea de accionistas. En principio por la asamblea ordinaria. Pero vimos que si durante el curso del ejercicio es necesario modificar el directorio, la asamblea de accionistas va a modificar el directorio. ¿Quiénes pueden ser directores? La ley dice que pueden ser personas físicas, pero también personas jurídicas. Muchas veces hay directores que son
personas jurídicas. Una sociedad puede ser directora de otra sociedad, así como puede ser socia, puede ser directora. Obviamente, para actuar, esa directora va a tener que designar a una persona física que actúe por ella, claramente. ¿Tá? Pero pueden ser personas físicas o pueden ser también personas jurídicas. No tienen por qué ser accionistas, pueden ser accionistas o no. Y lo que la ley exige es que tienen que tener capacidad para ejercer el comercio y no tenerlo inhabilitado. Cuando hablamos de capacidad para ejercer el comercio, por ejemplo, si es una persona física, estamos diciendo que tiene que tener el director 18 años cumplidos. ¿Tá? Y no tiene que tener inhabilitado esa posibilidad. ¿Por cuánto tiempo son designados en el cargo? Por el tiempo que diga el estatuto. Si no dice el estatuto, es por un año. ¿Tá? Generalmente los directorios tienen designación por un año, se les designa. Obviamente la designación se inscribe, se comunica al registro de comercio, obviamente se inscribe también a los órganos fiscales, se les comunica a la DGI, al BPS. Pero en principio la duración es por un año. Sin perjuicio del plazo para el cual son designados para actuar, pueden ser removidos o pueden ser cesados los directores por la Asamblea en cualquier momento, sin necesidad de expresión de causa. ¿Qué quiere decir esto? Que la Asamblea se puede reunir y por las mayorías que ya vimos puede revocar la designación de un director. No tienen por qué darle ninguna explicación. El ser director o el director es un cargo esencialmente revocable por mera decisión de la Asamblea sin necesidad de justificar causa. Y la otra posibilidad es que el director o el integrante del directorio renuncie. ¿Sí? Bueno, si es un administrador, deberá convocar a la Asamblea de Accionistas y renunciar para que la Asamblea designe a otra persona en su lugar. Si es un directorio, el director renunciante lo que tiene que hacer es plantearle al propio directorio de renuncia. La ley dice que el directorio debe aceptarlo si es que si no cambia las condiciones de funcionamiento, si no hay una alteración importante, y si no, el director renunciante va a continuar hasta que se pronuncie la próxima asamblea. La gestión de los negocios sociales o la integración del órgano de administración es una función remunerada, tienen derecho a percibir una remuneración, la remuneración se fija en el estatuto o si no la fija la asamblea. ¿Tá? Hay distintas formas de remunerar, puede ser por sesión de directorio, puede ser por ejercicio, puede ser una parte al firme y una parte según los resultados. Lo que ustedes tienen que saber es que el artículo 385, al igual que el 320, establece límites o topes a la capacidad remuneratoria. ¿Por qué? Porque lo que se pretende preservar es el derecho al dividendo de los accionistas, principalmente los minoritarios. Porque si no, lo que sucede muchas veces es que el mayoritario se designa como director, se fija una muy buena remuneración, él cobra su remuneración todos los meses y después tiene la posibilidad, llegado fin de año, de no distribuir utilidades para de alguna manera presionar a los accionistas minoritarios. Para que eso no suceda, se establece en beneficio o en protección del derecho al dividendo límites o topes a la remuneración que pueden percibir los directores. Dos o tres cuestiones más. ¿Cómo funciona el directorio? El directorio es un órgano, es un órgano integrado por varias personas, lo que se denomina órgano colegiado. La ley establece pautas de funcionamiento en el artículo 386. Por ejemplo, bueno, va a funcionar de acuerdo al régimen que esté establecido en el estatuto o que fije el propio directorio. Pero por ejemplo, si tiene que sesionar, la ley dice deberá sesionar con la mitad más uno de sus integrantes. ¿Tá? Si son 4 directores, bueno, se requiere por lo menos la presencia de 3 para que sesione el director. Siempre es la mitad más uno de sus integrantes. La anécdota es que cuando hay un número impar, por ejemplo 5, la mitad más 1 no es 3, porque la mitad sería 2,5 más 1, 3,5. Como no podemos partir de las personas, necesitamos 4 directores. ¿Tá? Pero más allá de la anécdota o más allá de esta cuestión práctica que se presenta, la ley establece que se requiere para sesionar la mitad más uno de los integrantes. Y después que está sesionando, las decisiones se adoptan por mayoría de directores presentes. Si hay 3 directores, con el voto de 2. Si hay 4 directores, con el voto de 3. ¿Tá? Ustedes recuerdan que la parte general de la ley, en el artículo 83, decía, y que es perfectamente aplicable a las sociedades anónimas, que los directores deben actuar con
La diligencia, el buen hombre de negocios, que es esa diligencia profesional, es ese conocimiento del rubro, ese actuar en forma bien ordenada, bien diligente, bien prudente, debidamente asesorado según las circunstancias, etcétera, etcétera, y con conocimiento del rubro que se está manejando. Y también tenían que actuar con lealtad. Recuerden que la lealtad tenía que ver con aquello de la buena fe, con la lealtad hacia la sociedad, con el hecho de privilegiar siempre los intereses de la sociedad por encima de los intereses propios o de terceros, ¿sí? Siempre actuar en forma leal, en forma honesta, de buena fe, y persiguiendo el cumplimiento del interés social por encima de cualquier otro tipo de interés diferente. Bueno, la ley establece en los artículos 387, 388 y 389 algunas prohibiciones concretas que tienen que ver con este deber de actuar en forma leal. Por ejemplo, el artículo 387 establece que el administrador o el director debe abstenerse de actuar cuando se esté tratando en el directorio un tema que es en el cual tengan un interés contrario al de la sociedad, un interés propio o ajeno. Imagínense ustedes que la sociedad el directorio está decidiendo si la sociedad se presenta o no a una licitación para perseguir un determinado negocio. Resulta que un director está casado con una persona que a su vez esa persona integra otra sociedad o integra otra empresa que también se va a presentar a esa licitación, o que puede haber algún problema que plantee algún conflicto de intereses, o ese director tiene algún tipo de información, o qué es lo que dice la ley. Cuando hay un conflicto de interés, el director debe avisarlo y debe abstenerse de participar. Entonces el director que actúa legalmente tiene que decir, muchachos, yo acá no puedo participar en esta reunión porque tengo un interés contrario, o mi señora está involucrada en esto, yo quiero que ustedes lo sepan, me voy a retirar y ustedes lo decidan. ¿Tá? Eso es la prohibición de actuar cuando hay conflicto de intereses. Obviamente, si no lo hace y violenta esta obligación de abstenerse de participar y le causa un daño a la sociedad, será responsable y tendrá que reparar los daños causados a la sociedad. En segundo lugar, la ley establece la prohibición de contratar. Recuerdan que en la parte general se diferenciaban dos tipos de contratos. De vuelta, los tipos de contratos son los contratos que encajan dentro de la operativa ordinaria y regular de la sociedad, y los contratos que son ajenos a esa operativa regular de la sociedad. La situación cuál es, el director, como sujeto de derecho, como persona física o eventualmente persona jurídica, el director podría o puede, en teoría, contratar con la sociedad que administra. ¿Por qué? Porque son dos sujetos distintos. ¿Ah? Pero la ley acá prende una lucecita y dice, bueno, está bien, a ver si resulta que el director o el administrador lo que va a celebrar es un contrato que tiene que ver con el giro, con la actividad regular de la sociedad, no es tan grave. Lo que tiene que hacer es comunicarlo a la próxima asamblea. Por ejemplo, si yo soy el presidente del directorio, soy el administrador de una sociedad anónima que se dedica a importar autos de determinada marca y a distribuirlos dentro del país, y yo para moverme necesito un auto, es lógico que se lo compre la sociedad anónima que estoy administrando. Es más, seguramente esa sociedad anónima tenga una política de adjudicación de vehículos al personal, y probablemente lo compre más barato. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, cuando celebré un contrato con la sociedad que tiene que ver con el giro, es comunicarlo a la asamblea. Que la asamblea sepa, porque si no, yo no voy a estar comprando un auto todas las semanas. Entonces, celebralo y comunicalo para que la sociedad lo sepa. Ahora, si yo voy a celebrar un contrato con la sociedad que nada tiene que ver con el giro habitual, por ejemplo, la sociedad me va a salir de garantía o la sociedad me va a prestar dinero, bueno, ahí necesito la previa autorización de la asamblea. Si la asamblea no me autoriza ese contrato, entonces si yo hago el contrato va a ser nulo. ¿Por qué la ley es celosa con todo esto? De vuelta, porque tiene que ver con esa lealtad requerida y exigida al administrador. Y la ley, en ese sentido, también prohíbe al administrador o a los directores realizar actividades en competencia con la sociedad. Siguiendo el ejemplo, si yo soy ese director y estoy gestionando una sociedad que es dueña de una automotora, no puede ser que yo cierre la sociedad, baje la cortina y me vaya a atender otra automotora. No puedo realizar actividad en competencia, porque eso sería un acto desleal. Y si lo hago, seré responsable por los daños y perjuicios que estoy causando a la sociedad.
Por último, ¿y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con la responsabilidad de los directores. Los directores, como vimos recién, tienen que actuar con la diligencia del buen hombre de negocios y tienen que actuar con lealtad hacia la sociedad. Por otro lado, tienen que actuar en interés social, persiguiendo el interés social, y tienen que actuar dentro del régimen de la ley, del estatuto y del reglamento. ¿tá? Y por otro lado, no deben desconocer o no deben violar los derechos de los accionistas. Deben manejarse dentro de ese marco de actuación. Si los directores exceden ese marco de actuación, pueden incurrir en responsabilidad. ¿Qué quiere decir que incurran en responsabilidad? Que tendrán que responder por los daños y perjuicios que le causen ¿a quién? A la propia sociedad que administran, a los accionistas o eventualmente a terceros. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad de los administradores y directores de sociedades anónimas, en primer lugar tenemos que distinguir las causales que generan responsabilidad. Recién se las dije. El actuar fuera de la diligencia del buen hombre de negocios, el actuar fuera del deber de obrar con lealtad, el actuar fuera de lo que marca la ley, el estatuto o el reglamento, o el actuar en perjuicio del interés social o de los derechos de los accionistas. Toda esa actuación puede generar responsabilidad. ¿Frente a quién? ¿O quiénes son los sujetos que le pueden reclamar una reparación o una indemnización al director que es salido de ese marco de actuación? La propia sociedad, los propios accionistas y los terceros afectados por ese actuar del director. Los directores pueden exonerarse de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a diferenciar entre la exoneración y la extinción de la responsabilidad. La exoneración tiene que ver con lo siguiente. Hay un directorio integrado por 5, 6, 7 directores que adopta una decisión. Como el régimen de responsabilidad establecido en la ley de sociedades es tan fuerte, es tan grave, no alcanza con que un director vote en contra. Supónganse que el directorio de una sociedad adopta una decisión que termina generándole daños a la sociedad y que hace responsable a los directores por los daños que le causó a la propia sociedad que administra. Yo, director de la oposición, o director que no estoy a favor de esa decisión, no alcanza para exonerarme a mí de responsabilidad diciendo yo voto en contra. No alcanza con que se diga que la resolución fue adoptada con el voto conforme de 6 de los 7 directores y que Gabriel Pérez Ramos votó en contra. Eso no me exonera a mí de la responsabilidad frente a la propia sociedad, por ejemplo. ¿ah? Los directores, para exonerarse de la responsabilidad, tienen que dejar expresa constancia en el acta de que se oponen a la decisión. Y si se trata de un acto o una decisión adoptada fuera del directorio, que no se adoptó en reunión del directorio, el director que toma conocimiento de eso y no está en contra, tiene que plantearle a la sociedad que vuelva a reformular o replantear la decisión. Entonces tiene que haber una actuación activa del director que no está de acuerdo con una decisión para exonerarse de responsabilidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eso era la exoneración de responsabilidad, puede darse también la extinción de responsabilidad. Y la extinción de responsabilidad quiere decir cuando se termina la responsabilidad del director por decisión, por ejemplo, de la propia asamblea o por una transacción, por ejemplo, en un juicio que estaba haciendo la sociedad contra el director, se ponen de acuerdo y hay una transacción. ¿ah? Y cuando se produce esa extinción de responsabilidad, dice la ley, porque la asamblea aprueba la gestión del director o porque hay una transacción. Pero para que se extinga la responsabilidad, dice la ley, tiene que tratarse de casos en los cuales no estemos ante una violación de la ley. Si hay una violación de la ley, el director violó la ley, el hecho de que se le apruebe la gestión no extingue su responsabilidad en principio. ¿tá? Entonces, la extinción de responsabilidad se puede producir porque hay una transacción, porque hay una aprobación de su gestión, pero siempre y cuando no estemos ante un caso contrario a la ley. Y por último les quiero mencionar que cuando les quiero distinguir, pues yo les dije las causales que generan responsabilidad, les dije las personas frente a quienes, las personas que pueden verse afectadas y que pueden reclamar frente a los directores.
Y les quiero hablar de la acción social y de la acción individual. La ley, pero con desarrollo doctrinario, diferencia entre acción social y acción individual de la responsabilidad. La acción social de responsabilidad se denomina aquella acción que tiene la propia sociedad perjudicada por un obrar negligente, desleal o ilícito del director que le causó daños a la sociedad. Puede pasar que en una asamblea de accionistas se plantee, aún cuando este tema no está dentro del orden del día, que se plantee por algún accionista iniciarle una acción social de responsabilidad del director. Entonces, ese tema se tiene que tratar aún cuando no esté en el orden del día. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a argumentar, se va a decir el director hizo esto, 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 hay tales pruebas, y si la asamblea vota iniciar una acción social de responsabilidad, inmediatamente queda removido el director y el nuevo directorio empieza un juicio contra ese director. ¿tá? Puede pasar también que un accionista plantee en la asamblea eso, pero que la mayoría de los accionistas respondan al director y no voten la acción social de responsabilidad, digan que no. Entonces, el director va a seguir. Pero el accionista, pero si se oponen accionistas que representen por lo menos el 5%, dicen yo me opongo a la extinción de responsabilidad, ese accionista puede después promover un juicio, una acción social contra el director. ¿tá? ¿Por qué esa acción social? Porque si se condena al director a reparar un daño, a pagar una suma de dinero, ¿para quién va a ir esa acción de dinero, esa suma de dinero? Va a ir para la sociedad, porque la sociedad fue el sujeto damnificado por el actual incorrecto del director. Ahora, cuando es el accionista quien reclama no un daño causado a la sociedad, sino un daño directamente ocasionado a un accionista. Por ejemplo, el director nunca le pagaba los dividendos al accionista porque tenía problemas con él o porque lo que fuese, y le causó un perjuicio. Bueno, ese accionista hará una reclamación frente al director. Ahí distinguimos entre acción social y acción individual. Todos estos conceptos ustedes después los profundizan. Vimos entonces el órgano de gobierno, que es la asamblea de accionistas, vimos el órgano de administración, que puede ser el directorio o el administrador, y lo separamos o hicimos la diferenciación con el órgano de representación. Por último, en la estructura orgánica de las sociedades anónimas, quiero mencionarles que en algunas sociedades existe el órgano denominado órgano de control interno. Es un órgano que no siempre existe. Es un órgano que está previsto solamente para el caso de las sociedades anónimas abiertas. Ustedes recuerdan que había sociedades anónimas abiertas y cerradas. Bueno, la ley establece que cuando estamos en presencia de una sociedad anónima abierta, sí o sí debe existir un órgano de control interno. En los casos de las sociedades anónimas cerradas, es eventual la existencia de un órgano de control interno. A veces el estatuto así lo establece y así lo prevé, o a veces la asamblea de accionistas decide crearlo cuando originariamente no estaba previsto en el estatuto. ¿tá? O sea que habitualmente es de existencia voluntaria, de existencia facultativa. Y excepcionalmente, tratándose de sociedades anónimas abiertas, es preceptivo. Eh, Brevemente lo que les quiero mencionar es que la función, el cometido principal del órgano de control interno es un control de legalidad sobre la administración. Básicamente ejercen un control de legalidad. Van a ver que el órgano de control interno puede ser uno o más síndicos, o sea, uno o más personas que actúan individualmente, o una comisión fiscal. O un órgano colegiado, pues una comisión fiscal, y la ley prevé ahí cómo va a funcionar. El artículo más importante de esta sección es el artículo 402, que enumera las atribuciones y los deberes del órgano de control interno. Y para que tengan una idea, tiene que controlar la gestión y la administración de los negocios sociales, tiene que vigilar que el administrador o el directorio cumplan con lo dispuesto en la ley y con lo dispuesto en el estatuto. Tienen que informar, por ejemplo, cuando el directorio o el órgano de administración prepara el balance general, prepara el proyecto de distribución de utilidades, prepara la memoria, sobre toda esa información tiene que dar un dictamen, tiene que opinar, y va a opinar si está bien hecho el balance conforme a la normativa o no, pero siempre va a opinar sobre la legalidad. Tiene facultades de examinar los libros y la documentación, de pedirla, de requerirla, tiene que asistir a las reuniones de directorio y también a las asambleas, con voz pero sin voto, porque no es director y tampoco es accionista como tal. ¿no? Ojo, muchas veces el integrante del órgano de control interno es también accionista, y si vota en la asamblea votará como accionista, pero en principio tienen que asistir
con voz, pero sin voto, ¿tá? Salvo, como les dije recién, si es accionista, en el momento de votar, a votar, pero como accionista, no como integrante del órgano de control interno. Puede convocar asamblea ordinaria cuando el directorio omita convocar. Tiene que entregarle a los accionistas informes. Dentro del derecho de información, los accionistas que representen por lo menos el 5% del capital de la sociedad pueden requerir del órgano de control interno que les suministre informes sobre temas de su competencia. Entonces, el accionista le puede ir pidiendo información que tenga que ver con la gestión y las tareas que le competen al órgano de control interno. Y bueno, si se le formula por escrito alguna denuncia, algún accionista formula alguna denuncia de que un administrador está violando la ley o violando algún derecho, tienen que investigar y tienen que dictaminar sobre la denuncia que se le presente. Estas son algunas, tal vez, las funciones y atribuciones más importantes. Ustedes después lo leen. Por último, decirles que los integrantes del órgano de control interno también tienen que actuar con lealtad y también tienen que actuar con la diligencia del buen nombre de negocios y dentro del marco de la ley. Y si no lo hacen, van a, van a generar responsabilidad. ¿Tá? Y bueno, esto creo que es lo más importante. Después la ley habla de la fiscalización estatal o del órgano de control estatal, que es la Auditoría Interna de la Nación, que controla otros aspectos, pero ahí ya estamos fuera de la estructura orgánica de las sociedades anónimas. Como les dije al principio, no dejen de profundizar y complementar estos aspectos que solamente marcan una línea, una dirección para seguir y para profundizar. Pero no se queden con esto porque hay muchas cosas que por razones de tiempo no llegué a decirles.